El propósito de la predicación. Samuel Chadwick era un venerado predicador metodista quien sirvió como decano de la Queen's College de Inglaterra. Después fue el rector de esta escuela por muchos años. En la biografía que Norman G. Danning describió acerca de Samuel Chadwick, describe la clase de predicación, que los alumnos llamaban la clínica. Los estudiantes predicarían en la capilla los jueves, pero en la clase del viernes Chadwick los dirigiría en criticar el sermón del jueves. Una historia cuenta acerca de un estudiante inquieto que había dado un sermón incoherente. El estudiante nerviosamente preguntó: «Bien, lo hará, señor, ¿verdad esto lo hará?». Chadwick era famoso por responder fuertemente: «¿Hacer qué? ¿Qué hará esto? ¿Qué quiso usted que hiciera? Un sermón debe ser destinado a hacer algo o no es digno del nombre. No debe ser como un fuego artificial lanzado para hacer ruido o para producir una demostración brillante de luz, color y humo. Debe ser como una pistola apuntada y disparada a un blanco definido. Apunte a nada y usted con seguridad dará con nada». Aún los sermones evangelísticos pueden ser como disparos en la oscuridad, que obtienen resultados más por casualidad que por elección. En este capítulo usted verá que la predicación es destinada por Dios para llevar algo a cabo. Manteniendo en mente este propósito general, usted será más sensible al blanco específico del Espíritu Santo para el sermón individual. Lección 2.1 La presentación de Cristo. Objetivo 2.1 1. Explicar el lugar central del Señor Jesucristo en la predicación bíblica. Lección 2.2 La meta de la predicación. Objetivo 2.2 1. Explicar la necesidad de predicar por un veredicto. Lección 2.3 El impacto social de la predicación. Objetivos 2.3 1. Comparar la predicación con la enseñanza. 2.3.2 Describir el valor de la predicación ética. Ian R. Hall, Introducción a la homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. 2.3.3 Identificar las maneras en las que la predicación puede edificar a los creyentes. La presentación de Cristo. El Cristo Redentor. Lea 1 Corintios 1:21, 24, 15:1, 20, 1 Tesalonicenses 4:13. 5.6 Explicar el lugar central del Señor Jesucristo en la predicación bíblica. El propósito de la predicación es presentar a Cristo por el poder de su Espíritu para que la gente sea convencida de pecado, convertida a Dios y desafiada a alcanzar la madurez espiritual. En sus propias palabras, explique el propósito de presentar al Cristo Redentor en la predicación. En una de las primeras campañas de la recién formada iglesia en Jerusalén, el evangelista Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El registro en Hechos de la predicación de aquellos primeros cristianos confirma que el Señor Jesús era el gran tema de sus sermones. 1 Corintios 1:22, 24 es un poderoso pasaje en que el apóstol Pablo presentó al Cristo crucificado como la respuesta a la búsqueda de judíos y griegos. Él también declaró: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado». No basta con simplemente predicar acerca de Cristo, debemos predicar a Cristo. Presentar solo los hechos sobre el Señor Jesús como el Hijo Eterno de Dios, como el histórico bebé de Belén, como el gran maestro y sanador de Palestina es inadecuado. Nuestro perdón está arraigado en lo que Él hizo en la cruz. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debemos, por tanto, dirigir a nuestros oyentes a la cruz del Señor Jesús como el único medio de nuestra salvación. Sin la proclamación de los beneficios de esa muerte en la cruz no existe una verdadera predicación del Evangelio. La cruz es central para el cristianismo evangélico. Ian R. Hall, Introducción a la homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. ¿En qué se debería enfocar el tema central de la predicación evangelística? En una Pascua, un joven predicador predicó por 1 hora contra beber vino basado en Mateo 27 horas y 34 minutos. Él pudo haberse relacionado con otro que tomó el versículo siguiente para un sermón contra los juegos de azar. No obstante, lo importante que esos temas puedan ser en sí mismos, son incidentales al hecho principal del capítulo, la muerte expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo. El mensaje de la cruz, entonces, no es una descripción de las propiedades físicas de la madera, sino que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto,
Pablo declaró, es de mayor importancia. Necesitamos especializarnos en las verdades de la Biblia ya que ellas son cruciales para nuestra fe. El Cristo resucitado se cuenta una historia de un musulmán que habló con un cristiano. Usted debe admitir que tenemos algo que los cristianos no tienen. ¿Qué es?, preguntó el cristiano. Cuando nosotros vamos a la Meca, encontramos el ataúd de Mahoma. ¿Pero qué encuentran ustedes los cristianos en su ciudad santa de Jerusalén? Nada más que una tumba vacía. Esa es exactamente la diferencia, replicó el cristiano. Mahoma está muerto y está en su ataúd. También lo están todos los fundadores de las grandes religiones. Pero Cristo no está enterrado. Él ha resucitado y vive para siempre. El lazo entre la crucifixión y la resurrección no puede ser roto. El Señor Jesús desde el cielo reveló a su discípulo Juan, yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Como el conquistador de la muerte y del sepulcro, Él ahora tiene autoridad sobre ellos. El cristiano es liberado del temor de la muerte. El gran capítulo del apóstol Pablo sobre la resurrección, 1 Corintios 15, alcanza su clímax en las triunfantes palabras, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El final del Evangelio de Lucas establece la resurrección en el corazón del mensaje cristiano. El Señor Jesús comisionó a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Explique cómo predicaría a una congregación de personas de diferentes antecedentes y nacionalidades. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Al seleccionar un sucesor para Judas Iscariote, el que entregó al Señor Jesús, Simón Pedro describió su tarea como un testigo con nosotros, de su resurrección. Los capítulos siguientes de Hechos confirman que la resurrección fue de hecho el tema constante de los primeros predicadores cristianos. El renombrado predicador congregacionalista británico, R.W. Dale de Birmingham, al escribir un sermón de Pascua, tuvo una gloriosa revelación de la realidad de la resurrección. Cristo vive. Me dije a mí mismo, vive, y luego hice una pausa, vive, y de nuevo me detuve, vive. ¿Podía esta verdad ser real? Vive tan realmente como yo hoy. Me puse de pie y caminé repitiendo, Cristo vive. Cristo vive. Era como un nuevo descubrimiento para mí. Pensé que a través de todo lo había creído, pero hasta aquel momento no me sentía tan seguro de esto. Luego dije, mi gente debe saberlo. Predicaré de esto una y otra vez hasta que ellos lo crean tal como yo lo creo ahora. El sentido de la seguridad personal, característico de los primeros cristianos, surge directamente de la certeza de un Salvador vivo. Aún en tiempos de profunda desolación y en las situaciones más difíciles, las palabras que llevaron al gran precursor misionero David Livingstone a través de las regiones inexploradas de África Central pueden alentarlo a usted. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Al enfrentar los más fuertes ataques de Satanás que le hacen preguntarse si puede superarlos, la verdad de la resurrección es como un rayo de sol que traspasa la oscuridad. Traerá victoria espiritual a su espíritu, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Cristo que regresa, el gran tema de la segunda venida del Señor Jesús, ocupa una gran parte del Nuevo Testamento. Tenemos más información del Señor Jesús sobre su regreso que sobre su muerte. Según registra Mateo, él habla de su regreso en más de 100 versículos, pero se refiere a su muerte solo en 20, lo cual indica la importancia de la segunda venida en la mente del Señor. Los escritores del Nuevo Testamento están más preocupados en el efecto que la enseñanza de la segunda venida de Cristo debe tener sobre los cristianos que en los pequeños detalles sobre el tiempo y el orden de los sucesos. Las controversias dentro del cristianismo evangélico sobre estos aspectos específicos han hecho que muchos predicadores se cansen del tema. De todos modos, los amplios hechos bíblicos de este acontecimiento deben ser una parte de nuestra predicación si vamos a predicar completamente el Evangelio. De los siguientes versículos en 1 Tesalonicenses, identifique las maneras en las cuales el regreso personal del Señor Jesús afecta cada aspecto de la vida del cristiano. 1:10, 2:19, 3:13, 4:17, 18,
y 5:23-24. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. La relación entre el regreso del Señor Jesús y la pureza personal y la santidad era prominente no solo en los primeros días de la Iglesia sino también hacia el final del primer siglo. Entonces Juan escribió, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es la gran seguridad del creyente que indica que al regreso del Señor la obra de hacernos semejantes a Él será completada. Esto es un gran aliento. El verdadero propósito de la predicación solo puede ser alcanzado al hacer de la segunda venida de Cristo una parte integral de su ministerio. Usted no tiene que ser un erudito en profecía o entender todos los puntos de las varias teorías, pero no debe descuidar este importante tema. Muchos de los problemas morales que perturban a los cristianos serían resueltos más fácilmente si ellos fueran conscientes de que el Señor Jesús puede estar aquí en cualquier momento para cuidar de sus siervos. Su exhortación frecuente es: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La meta de la predicación, la necesidad de un veredicto, lea 2 Corintios 5:10. 20. Explicar la necesidad de predicar por un veredicto. ¿Cuáles son dos claves de predicar por un veredicto? Cuando T. de Medhurst era un joven predicador en los primeros días del colegio de pastores, Medhurst se quejó con Charles H. Spurgeon que había habido pocas conversiones en su ministerio de 3 meses en las calles en Londres. ¿Esperas que el Señor salve almas cada vez que tú abres tu boca?, dijo Spurgeon. Muy avergonzado Medhurst respondió: «Oh no, Señor». Entonces Spurgeon le respondió: «Esa es la razón por la que no has tenido conversiones. De acuerdo a tu fe te será hecho». Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Tendemos a obtener lo que esperamos. También nos preparamos para lo que esperamos. Si estamos esperando resultados tangibles, prepararemos los tipos de sermones que los obtendrán. Si no, estaremos satisfechos con impartir información o con dar un aliento general. El Dr. Martin Lloyd-Jones refiere en su libro Preaching and Preachers, cómo la iglesia calvinista metodista en Gales había sufrido una declinación. El anciano en su conversación señaló el avivamiento de 1859 como la raíz del problema. Este avivamiento fue tan poderoso que virtualmente trajo a todos a la iglesia. La iglesia dejó de predicar para que las personas decidan por la salvación, así que la siguiente generación creció sin nunca haber sido desafiada con la verdad del Evangelio. Lloyd-Jones advirtió en contra de dar por sentado que las personas en la iglesia y aún los hijos de los cristianos eran cristianos. Es obvio aún de una lectura superficial del Nuevo Testamento que los primeros predicadores cristianos intentaron llevar a sus oyentes a la fe en Cristo, y nada menos que una decisión clara lo haría. Más de 600 veces en la Biblia Dios ordena a las personas que vengan. Unas 400 de estas están en el Nuevo Testamento solamente. Dios requiere una respuesta decisiva a una invitación clara. Al principio de su ministerio el Señor Jesús ordenó a los pescadores ocupados con sus tareas: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Él no dudó en llamarlos públicamente a un compromiso inmediato, ni tampoco debemos dudar nosotros. Que esto fue el objetivo de los apóstoles, también puede ser visto en las palabras del Nuevo Testamento para la predicación evangelística. Proclamar la palabra griega keruso aparece más de 60 veces en el Nuevo Testamento. Básicamente el término era usado para la proclamación pública por un heraldo que entregaba los mensajes oficiales de los reyes, príncipes, magistrados o líderes militares. Los modales del heraldo siempre transmitían una dignidad y autoridad tal que tenían que ser escuchados y obedecidos como si fuera el gobernante mismo quien hablara. No era simplemente el relato de ciertos sucesos o recomendaciones, era con autoridad, que demandaba acción, implementación e inmediata. A él normalmente se le investía con suficiente poder para asegurar que su mensaje fuera aceptado. ¿Cómo aplicaría usted, como mensajero de Cristo, Mateo 3:1, 2 y Hechos 8:5, 6 a su ministerio de predicación? Juan el Bautista vino como un heraldo, preparando el camino del Señor Jesús y proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». De igual modo, el evangelista Felipe,
descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. ¿No contrasta esto fuertemente con nuestro acercamiento tímido y provisional? Nuestras congregaciones tienen que oír la proclamación directa y autoritaria de la palabra que Dios nos ha dado para entregar. Evangelizar. Lea los siguientes versículos e indique lo que normalmente acompañaba a la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Lucas 9:6, Romanos 15:19, y Romanos 1:15-16. La palabra griega evangelizo, que ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento, es traer o anunciar buenas nuevas. El término sugiere que la gente necesita buenas noticias ya que los hechos del pecado y la necesidad humana serán prominentes. El hecho de que son buenas nuevas nos lleva a hablar sobre el contenido de los mensajes, tales como el de aquel que puede suplir las necesidades humanas y de cómo Él lo hará. Los apóstoles Bernabé y Pablo declararon a los paganos de Listra en Asia Menor: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. A las preguntas del funcionario de la corte etíope, el evangelista Felipe respondió tomando el mismo pasaje de las Escrituras que el funcionario había estado leyendo, y él le anunció el Evangelio de Jesús. Los primeros predicadores salieron por todas partes anunciando el Evangelio. Para los cristianos corintios el apóstol Pablo escribió: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Desde la primera misión de los apóstoles en los días del Señor Jesús, el ministerio de la sanidad era un acompañamiento normal de la predicación del Evangelio. Ellos pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Cuando el apóstol Pablo escribió de haber llenado todo con el Evangelio de Cristo a donde él iba, incluyó potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Con razón él declaró: así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Frecuentemente, varios prefijos intensos son usados con el término básico griego para enfatizar la predicación repetida, abierta, universal, pública, con autoridad, profundamente, en anticipación, y a aquellos que predicarán a otros. Su amplitud de uso hace del mismo una lección en los principios de la predicación. Testificar. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Probablemente la palabra de predicación más común en el Nuevo Testamento, la que ocurre más de 160 veces, está basada en la palabra griega martureo. Aunque ha sido usada en el español para aquellos que mueren a causa de su testimonio, los mártires, no necesariamente tiene esta connotación. De hecho, es a menudo más difícil vivir para Cristo que morir por Él. Vivir toma el resto de su vida. Morir pasa en un momento. Sin embargo, nuestro uso del término enfatiza la persistencia y la intensidad del testimonio. El término propiamente significa declarar lo que es conocido y experimentado personalmente. Por lo general se usa en el Nuevo Testamento con la idea de impartir la experiencia a otros, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Con qué debe comenzar el testificar que es parte de la predicación? Los factores básicos de la experiencia personal, el testimonio público y el propósito evangelístico todos se demuestran vigorosamente en este relato del apóstol Juan. ¿Cómo ha cambiado la predicación desde que los primeros apóstoles fueron enviados? En su opinión, ¿cómo afectó este cambio a los resultados de la predicación? Testificar no es recordar o volver a relatar sucesos pasados. Más bien, se trata de revelar lo que Dios ha hecho en nuestra vida personal y por tanto puede hacer en la vida de cada uno de nuestros oyentes. En los tiempos modernos hemos separado el testimonio del sermón, pero la predicación apostólica era principalmente testificar y solo posteriormente exposición. Los primeros apóstoles fueron enviados como testigos y gustosamente aceptaron eso como su primera responsabilidad.
cuando se les prohibió hablar más del Señor Jesús, los apóstoles Pedro y Juan respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El Espíritu Santo en la vida del creyente está directamente unido con la obra del testimonio, tanto como el poder capacitador y como el agente confirmador. El Nuevo Testamento señala a su ministerio como esencial al testimonio eficaz, puesto que I.N.R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Cuando hemos dicho todo, es solo el Espíritu Santo quien puede hacer nuestra experiencia real en la vida de otra persona. No se satisfaga con nada menos que la predicación del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro declaró acerca de los predicadores de su tiempo: os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Ellos se caracterizan por esta urgencia intensamente evangelística. Persuadimos a los hombres, aseveró el apóstol Pablo. ¿Lo hace usted? Hágalo como la expresión normal de su ministerio de predicación y estará en ese modelo de ministerio que se remonta a los apóstoles del Nuevo Testamento y a nuestro Señor Jesús mismo. El impacto social de la predicación. La educación. Lea 1 Corintios 6, 9, 11, Efesios 4, 11, 15, 1 Timoteo 4, 11, 16, Tito 2, 11, 15. Comparar la predicación con la enseñanza. Aunque predicar sin el objetivo de obtener respuestas al Evangelio puede ser inadecuado, la predicación que no promueve una forma de vida santa deja la tarea inconclusa. Sus oyentes tienen el derecho de conocer qué tipo de vida Dios espera que ellos vivan si responden al Evangelio. La vida cristiana empieza cuando entramos en esa relación salvadora con el Señor Jesús, pero ese no es el punto de llegada, es el punto de comienzo. Nosotros ahora comenzamos a vivir para Él. De la experiencia salvadora inicial surge una vida salvada. Hay más referencias en Hechos al discipulado y la enseñanza que a todas las otras formas de ministerio. De las 92 referencias al ministerio, 47 tienen que ver con este aspecto educativo. Jesús enfatizó la importancia del ministerio de enseñanza en la continua vida de la Iglesia cuando él ordenó a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre sus dones ministeriales a la Iglesia están pastores y maestros quienes son responsables en la Iglesia local, especialmente por el aspecto educativo de la obra. El apóstol Pablo resumió su ministerio personal como predicador y apóstol, y maestro de los gentiles en fe y verdad. No obstante su fama como apóstol, él nunca olvidó que su primer ministerio público en la Iglesia de Antioquía había sido el de maestro. I.N.R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Haga una lista de las 3 marcas que Martín Lutero consideró que eran las habilidades más importantes de la enseñanza, y explique la importancia de cada una. Aunque puede ser posible diferenciar entre la predicación y la enseñanza con base en el estilo, esta diferencia es inválida desde el punto de vista del contenido. Toda predicación debe incluir enseñanza, ya que si no hay comunicación de la verdad no existe predicación en el sentido bíblico del término. Esta distinción no bíblica entre la predicación y la enseñanza ha sido usada demasiado a menudo como una excusa por los predicadores que han descuidado el contenido de sus sermones, y por los maestros debido a la forma aburrida con que abruman a las congregaciones con masas de información confusas y a medio digerir. Un predicador, declaró Martín Lutero, el gran reformador, debe tener la habilidad de enseñar en forma fácil, general y simple a los ignorantes, puesto que enseñar es de mayor importancia que exhortar. Adoptando las 3 marcas luteranas de simplicidad de pensamiento, forma directa de estilo y claridad de lenguaje, seremos fácilmente entendidos tanto por personas educadas como por las que no son. Explique brevemente la relación entre la predicación y la enseñanza. ¿En qué son diferentes? ¿En qué son semejantes? Al final de una reunión del domingo por la mañana, una anciana vestida con sencillez se acercó al Dr. Hugh Banner, notable ministro del Evangelio, y dijo: cuando yo escucho a un hombre predicar, me gusta aprender algo. También a la mayoría de la gente. Esa es la manera en que ellos crecen y maduran en su fe. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El proceso de aprendizaje dura toda la vida. Lo que aprendo hoy, lo vivo mañana. Si el predicador mismo no ha aprendido las cosas de Dios, él no puede enseñar a los demás.
Si él no ha dominado aquellas cosas de manera que pueda comunicarlas a otros en términos claros y no complicados, él les está privando de la oportunidad de aprender las cosas de Dios. Antes de predicar, entonces, pregúntese a sí mismo, ¿iría 8 kilómetros para escuchar este sermón? Si no, tírelo. No es digno de que se predique. La ética de escribir el valor de la predicación ética. Ian R. Hall, Introducción a la homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. La ética trata con los principios por los cuales nuestras acciones son gobernadas, buenas o malas. La educación debe ser traducida en acción si va a probarse efectiva en nuestra vida individual. Las grandes exposiciones doctrinales en las cartas del apóstol Pablo se suceden por claras secciones éticas. El cristianismo no solo está interesado en lo que debemos conocer y creer, sino también en cómo debemos vivir. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no niega las doctrinas básicas de salvación por la fe, sino simplemente enfatiza la expresión ética de la fe. El apóstol Pablo exhortó a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero les recordó, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Podemos solo obtener lo que Dios ha obrado primero en nosotros. Aún la misma voluntad que precede al acto es el resultado directo de su operación en nosotros. De todos modos, somos responsables ante Dios por la obra de nuestra fe. En el corazón de la fe cristiana, moldeando las acciones del creyente, está el amor. Cuando se le preguntó cuál era el mayor mandamiento, el Señor Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo tomó el mismo punto cuando escribió: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Después de revisar los pasajes bíblicos de esta sección, de ejemplos específicos de cómo se puede poner el amor en acción en la sociedad moderna, Santiago, el líder de la iglesia primitiva, sugirió el ejemplo irónico del cristiano que saluda a un correligionario desnudo y hambriento con: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Enseñar a los cristianos a traducir las profesiones verbales de amor en participación activa en las necesidades de la humanidad sufriente es tanto un interés ético del Evangelio como lo es guardarse libre de los caminos pecaminosos y carnales. Al enfatizar el desafío ético del Evangelio, usted cumplirá su llamado a madurar a los creyentes en Cristo. La edificación. Ian R. Hall, Introducción a la homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Identificar las maneras en las que la predicación puede edificar a los creyentes. El propósito del ministerio en la Iglesia es fundamentalmente ver al creyente individual llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El conocimiento es un aspecto importante de nuestro crecimiento, ya que necesitamos una dieta alimenticia regular de comida espiritual, la palabra de Dios, para sostener nuestra vida espiritual. Esta alimentación espiritual debe ser hecha en una base diaria si han de obtener los patrones de crecimiento apropiados. Imagínese una casa en donde los miembros deliberadamente comen solo una vez a la semana, los domingos. O, imagine una en la cual se dice a los hijos que son demasiado pequeños para comer, pero que cuando tengan 12 años de edad podrán decidir por sí mismos si van a comer o no. Tales situaciones serían chistosas si no fueran tan serias. En condiciones de hambre, los padres se privarán a sí mismos para alimentar a sus hijos, y cuando la comida es abundante todos comen. Mas muchas familias cristianas se están conduciendo en la manera que nos imaginamos en cuanto a la comida espiritual se refiere. Los creyentes adultos deben alimentar a sus hijos y a sí mismos en la casa, y toda la familia debe ser alimentada a través del ministerio de predicación y enseñanza de la Iglesia. Si usted fuera el pastor de una congregación, ¿cómo edificaría o ayudaría a su iglesia a crecer y madurar como creyentes? El apóstol Pablo,
Sin embargo, dio una advertencia necesaria: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. El conocimiento aumenta el tamaño, pero el amor agrega sustancia. El amor es el conocimiento en acción. Sin las acciones apropiadas, la persona bien alimentada sobrepasará de peso y carecerá de fortaleza física. Puede aún morir. Asimismo, en el aspecto espiritual, las obras de amor son la actividad sana que traducirá la comida en crecimiento substancial y madurez. Enfocando regularmente la atención de su pueblo en el Señor Jesús, usted los edificará constantemente hasta la madurez que refleja a Jesús mismo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la meta de su trabajo también. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022. Ian R. Hall, Introducción a la Homilética, libro de texto de estudio independiente, ed. David Gómez, trans. Malena Tovar. Página. Exportado de Software Bíblico Logos, 993 de enero de 2022.